Como saben, JoJo's Bizarre Adventure es una franquicia lo suficientemente vasta como para tener varias novelas. Seguro se conocen varias: Purple Haze Feedback, Overheaven, The Book, Jorge Joestar, bueno, entre otras. Sin embargo, la primera de ellas, aunque no muy recordada, también tiene sus cosas interesantes. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre The Genesis of the Universe, novela de Stardust Crusaders lanzada en 1993, la cual relata encuentros con usuarios stands no vistos en el manga. ¿Están listos? Porque yo sí. La historia básicamente tiene dos partes, cada una escrita por un autor distinto y basada en un momento de la historia distinto. La primera parte sucede justo después del combate con Endul, basándose en el desierto de Egipto y la cruzada del grupo Joestar para atravesarlo, pues como Endul había inutilizado sus medios de transporte, tuvieron que ir a pie hacia la ciudad más cercana. De esta forma empezamos con el suplicio por el que estaban pasando los Crusaders. Al tener que caminar por el desierto durante varios días, sufrieron el ardiente sol del día y el terrible frío de la noche. De hecho, Polnareff se lanza un comentario algo funable, pues se queja de que el señor Joestar y él están siendo los más afectados al ser blancos, puesto que Abdul era nativo de ahí y como Yotaro y Kakyoin eran japoneses, su piel tenía algo más de resistencia. A la larga, y por sus constantes quejas, Yotaro terminaría prestándole su chaqueta de estudiante para que se proteja del sol. Me pregunto cómo se verá Polnareff con la ropa de Yotaro. Si bien se realizaron varias ilustraciones para la novela, no hubo una para este preciso momento. Una lástima. Algo importante a tener en cuenta es que el grupo tenía que cargar a Kakyoin, pues este estaba profundamente herido por las heridas ocasionadas por Gep, aunque a lo largo de la historia logra levantarse y tener una pequeña participación. Pero ya veremos eso más adelante. En esta introducción, donde están caminando por la arena, se hace una pequeña introspección a Yotaro, pues nos cuentan que en un inicio no sentía demasiado interés en Dio. Sí se molestó un poco al escuchar la historia de Jonathan Joestar, pero realmente no tenía ningún interés en pelear con él. Sin embargo, al enterarse que su madre iba a morir si no hacían nada, una imparable determinación nacería en él, pues para Yotaro no importaba el dolor por el que pudiera pasar, no importara lo que le pasara a él, tenía que salvar a su madre a como de lugar matando a Dio, siendo esa la razón por la que nunca cedería a nada. Esta parte es bastante interesante porque si bien es algo que ya sabíamos, nos lo cuentan desde la perspectiva y los propios pensamientos de Yotaro. Verlo reconocer el tema por cuenta propia sí que es interesante, y quizás algo que me hubiera gustado ver dentro de la historia original. Pero bueno, continuemos. A lo largo de su caminata, los Crusaders verían varios espejismos muy extraños, desde grandes barcos hasta ciudades enteras, algo bastante extraño y fuera de lo común. Sin embargo, los Crusaders no tenían tiempo que perder y continuaron a pesar de los constantes espejismos sospechosos. Además, habían visto esos espejismos durante 3 días de los que llevaban caminando. Si era un enemigo, no tenía sentido que no atacara todavía. O eso es lo que ellos creían. Después de un tiempo, se toparían con un tren detenido en unos rieles. En un inicio, pensaron que era un espejismo más de los que habían estado viendo todo este tiempo. Sin embargo, no era así y resultó que el tren era bastante real, por lo que se aventuraron a entrar e investigar, y al hacerlo, una voz que provenía de la locomotora los recibiría y les daría la bienvenida, pues se trataba del maquinista ferroviario, el cual se llamaba Absalom. Los Crusaders pedirían ir a Aswan, pero Absalom les diría que no va ahí, pero que los puede dejar en Hell City a las 4 de la tarde. Los Crusaders dudarían mucho, pero ante el suplicio del desierto, terminaron quedándose y abordando el tren, el cual tenía un aspecto muy antiguo y no contaba con ninguna modernidad. Incluso Absalom se confundía y no entendía nada de lo que hablaban los Crusaders. Como dato curioso, este misterioso hombre Absalom tenía una fascinación por los trenes, siendo su pasión desde pequeño. Como era de esperarse, Absalom era un usuario stand y agente de Dio, el cual se reveló como tal y dijo que no los había matado en el desierto porque quería hacerlo con sus propias manos, mostrando un gran odio hacia el grupo Joestar debido a que venían de la civilización, mostrando una gran aberración hacia esta. Los Crusaders intentaron destruir el tren desde adentro, pero los interiores eran muy suaves. Por ejemplo, Kakyoin lanzó su Emerald Splash, pero simplemente rebotó y se les regresó. Entonces, cuando intentaron ir a la cabina del conductor, tentáculos salieron de los pisos y los atraparon. Al mismo tiempo, empezaron a hacerles pequeñas heridas y a absorber parte de su sangre. ¿Qué por qué hace esto? Pues para absorber información sobre trenes modernos y actualizar su stand. Que sí, el tren es un stand, el cual se llamaba
Satanic Copula, el cual tiene la habilidad de básicamente tren, siendo algo parecido a Strength y Wheel of Fortune. Aunque bueno, la ventaja sobre otros trenes normales es que tiene una gran movilidad y puede cambiar su apariencia a voluntad, como ahora que actualiza su tren a estándares actuales gracias a la información del grupo Joestar. Pero incluso puede cambiar su largo y ancho para pasar por lugares estrechos. Pero no era con estos tentáculos como Absalom pensaba matarlos. Primero quería torturarlos y dejarlos sin ningún tipo de cordura. Esto lograría con los espejismos, los cuales en realidad no son parte de su stand, sino que de otro, el stand de su compañero, Michal, quien era su hermana menor y tenía a Dark Mirage, el stand creador de grandes espejismos. Y es que Hell City es en realidad una gran ciudad de espejismos de todo tipo y sin ningún sentido. Edificios, fábricas, monumentos, ríos, mares, desiertos, todo mezclado de forma incoherente y confusa. Y como Satanic Coupler estaría atravesando esta ciudad a máxima velocidad y los espejismos estarían cambiando constantemente, la mente de los Crusaders no podría soportarlo y quedarían en completo shock. Sin embargo, tanto Yotaro como Polnareff idearían una estrategia que, sin que estos mediaran palabra alguna, resultaría siendo la misma. Ambos pensaron lo mismo. Y es que como Satanic Coupler estaba absorbiendo información de ellos, optaron por forzarse a sí mismos en pensar en algo que los ayudara a escapar. Algún dato de trenes que Satanic Coupler sustraiga y aplique a su transformación. Y eso fue nada más y nada menos que ventanas que se pueden abrir manualmente. No era algo falso o una trampa, por lo que el stand de Absalom lo aplicó y así Yotaro y Polnareff junto a Iggy lograron escapar del diabólico tren por medio de estas ventanas. Corrieron por las calles de esa infernal ciudad falsa, pero de todas formas, Satanic Copula los alcanzó y atacó cambiando su forma. Sin embargo, Yotaro pudo darse cuenta de que en la cabina habían dos personas y vio con detenimiento a los hermanos, dos jóvenes de piel oscura, nativos de Egipto, pero parece que notó cierta inseguridad y miedo en Michal, por lo que usó a Iggy para que usara su stand y tapara la cabina del tren. No solo para taparles la vista, sino para que The Fool tome una forma monstruosa y los asuste, cosa que de hecho funcionó. Michal quedó en shock y desactivó a Dark Mirage, haciendo que el escenario vuelva a ser un desierto inhóspito y dándoles tiempo a Yotaro, Polnareff e Iggy para escapar y esconderse. En un inicio, parecía que The Fool se había elevado agarrando a Yotaro y Polnareff, por lo que Absalom sobreestimó las capacidades del stand de Iggy y pensó que este podía volar libremente, por lo que se fue a buscarlo más allá. Lo que no sabía es que el trío en realidad se había escondido debajo de la arena con el uniforme de Yotaro, y cuando finalmente los hermanos se fueron, empezaron a caminar para poder planear un contraataque. Sin embargo, estaban demasiado exhaustos y se desplomaron después del atardecer. Estando tirados en el suelo, Yotaro vería un paisaje que le recordaría a el libro de El Principito, recordando que de niño le gustaba ese libro y que su madre se lo regaló, sorprendiéndose de que realmente existiese un paisaje así, aunque le daba vergüenza leer el libro si alguien lo veía y siempre procuraba leerlo mientras no había nadie. Cosa que, después de pensarlo detenidamente y considerando el estado de su madre, pensó en que quizás debió demostrarle a su madre que sí le gustó su regalo y en general tratarla mejor. Mientras Yotaro pensaba esto, un joven nómada se les acercó y Yotaro pensó que era el Principito y se desmayaría. Al despertar, un grupo de nómadas los ayudaría y los recibiría en su pueblo en medio del desierto, dándoles agua y medicina. El jefe de esa aldea era el único que hablaba inglés y el que había participado en la Segunda Guerra Mundial, por lo que empezaron a conversar con él, diciéndole que estaban buscando a Absalom. El jefe reconocería ese nombre y les diría que él solía ser parte de ese pueblo, por lo que, pensando que Yotaro y Polnareff son amigos suyos, les contaría la historia de los dos hermanos. Absalom siempre había sido un niño muy curioso, estando muy interesado en la civilización más allá de su pueblo, siempre queriendo ir a las grandes ciudades y ver qué hay más allá del gran desierto, insistiendo a sus padres para ir al Cairo. Entonces, un día, cuando tenía 17 años, 4 años antes de los sucesos de esta novela, sus padres finalmente aceptaron y fueron en familia a la ciudad. Sin embargo, hubo un problema con su bus y quedó estacado en las rieles del tren. Y como podrán esperar, un tren arrasó con el bus. Quizás los padres de Absalom habrían podido sobrevivir, pero cuando llegó la ayuda, rescataron primero a los turistas y a personas con dinero, dejándolos a ellos para el final,
por lo que sus padres murieron y su hermana recibiría grandes heridas en la garganta, perdiendo la capacidad de hablar. Ante esto, Absalón se llenaría de odio y resentimiento hacia la sociedad, despreciando a las personas civilizadas. Sería cuestión de tiempo para que se encuentre con Dio, quien le prometería un nuevo mundo que no tendría nada que ver con la civilización o vida del desierto. Dio le daría un propósito, lo curaría tanto a él como a su hermana y ambos le jurarían lealtad. Ante esta historia, el anciano diría que la ignorancia es felicidad y que Absalón nunca debió descubrir la civilización y se debió quedar idealizándola en su pueblo. Después de escuchar la historia, Jotaro, Polnareff e Iggy decidieron descansar en el pueblo e ir a rescatar a sus amigos a la mañana siguiente. Al día siguiente, el trío de los Crusaders partiría en busca de Absalón y este los encontraría, con su Satanic Coupler mejorado y listo para atacar. Absalón no había matado a los demás porque quería mostrarles cómo mataba a Jotaro, Polnareff e Iggy. Sin embargo, el niño de antes se atravesaría porque Polnareff había olvidado algo y quería devolvérselo. Absalón se daría cuenta de esto, pero no pararía su ataque, hiriendo gravemente al niño. Polnareff se tendría que retirar para llevar al niño de vuelta al pueblo para que lo curen, y Jotaro se enojaría bastante porque al oír la historia de Absalón pudo sentir empatía por él. Sin embargo, ahora se daría cuenta que Absalón era un desgraciado y arremetería contra él, con una estrategia junto a Iggy, la cual sería hacer un clon de arena de Jotaro, de forma parecida a cómo se hizo una copia de Dio, y confundir a Absalón, quien vería a dos Jotaros, y bueno, atacaría al de la arena, dándole la oportunidad a Jotaro de subir al tren y separar los vagones de la locomotora, salvando a sus amigos. Ante esto, Absalón forzaría a Michal a volver a activar a Dark Mirage y ahora en mucho mayor escala. Mientras tanto, Polnareff ya había dejado al niño y vuelto al combate, pero sería atacado por los espejismos de Dark Mirage, cayendo en una trampa de fuego, pero se podría liberar gracias a Silver Chariot y noquearía a Michal, quien se habría separado de su hermano para atacar directamente a Polnareff. Los Crusaders habían ingeniado una estrategia para vencer a Satanic Coupler, la cual involucraba la mano mecánica de Joseph, pues este tiraría su mano en medio de las ruedas del tren para que se atasquen y así Absalom se estrelle. Acto seguido, Jotaro utilizaría a Starfinger para atravesar la caldera de vapor y así inutilizar completamente a Satanic Coupler. Y por supuesto, Absalom recibiría su buena dosis de... y sería derrotado. Pero no lo matarían. Absalom no entendería esto y Jotaro le diría que le da una oportunidad de redimirse y encontrar un mejor sitio con su hermana, ya que su querido Dio va a dejar de existir en un par de semanas. En un intento desesperado, Absalom encogería su stand, como lo hicieron Hierophant Green y Silver Chariot en el arco de Lovers, y atacaría los interiores de Abdul. Sin embargo, Kakyoin lo perseguiría dentro y lo sacaría, porque aunque está ciego, había desarrollado una gran sensibilidad con otros sentidos. Finalmente serían derrotados los dos hermanos, pero entonces llegaría la gente del pueblo del desierto, increpando a los Crusaders por atacar a su Absalom, y así los Crusaders irían del lugar, y el pueblo volvería a acoger a Absalom y Michal. Ante esto, Absalom lloraría al escuchar cómo se refieren a él, dándose cuenta que no necesita el nuevo mundo de Dio y que siempre había tenido un lugar a donde regresar. La historia termina con los Crusaders finalmente llegando a una ciudad poblada y con Jotaro viendo, de nuevo, un paisaje parecido a el del Principito, desilusionándose porque pensó que era un paisaje único, recordando las palabras del viejo: la ignorancia es felicidad. Pues a Jotaro le hubiera gustado mantener esa ilusión. Y bueno, eso es la primera parte. Y les seré sincero, a mí me gustó mucho. El personaje de Absalom y todo lo que lo rodea se me hace muy interesante. Todo este tema con su escapismo y deseo de un nuevo mundo se alinea bastante bien con lo que es Dio, pues en la parte 3 era un mesías malvado que utilizaba los deseos de las demás personas para convencerlas de que lo adoren y trabajen para él. También es interesante cómo todo este tema de la ignorancia es felicidad y el nuevo mundo de Dio puede alinearse de cierta forma al plan del cielo, ya que básicamente es huir de la realidad para vivir una tranquilidad falsa. Y eso que esta novela es del 93, por lo que creo que el autor entendió bastante bien a Dio y sus formas de actuar, sin mencionar que le da un poco de profundización a Jotaro, que hubiera sido bien verla en el manga. En serio, Absalom tuvo incluso un final bonito. Esta primera parte es muy buena como material complementario. Le recomendaría bastante, la verdad.
La segunda parte se sitúa después del encuentro con Holhorse y Boingo, aparentemente al mismo tiempo que el combate de Iggy y Pet Shop, pues este no sale en la historia. Y es esta parte la que le da nombre a toda la novela, The Genesis of the Universe, pues este viene siendo el stand del enemigo en cuestión. La historia empieza con el grupo dividiéndose para buscar pistas sobre la mansión de Dio. Por el lado de Polnareff, este se separaría bastante y empezaría a ser atacado por varias criaturas legendarias y guerreros antiguos de hace miles de años, incluso un carruaje, conocido en inglés como Chariot, ya saben, como Silver Chariot, y este lo atacaría. Polnareff no entendía nada y pensaba que varios stands lo estaban atacando. Sin embargo, un viejo lo interceptaría, y cuando digo viejo, es realmente viejo, pues esta persona tenía la apariencia de una momia y un sinfín de arrugas por todo el cuerpo, el cual le dice que todo lo que ha visto es parte de la historia de Egipto, declarando que él mismo se encargó de reportar y escribir todos sus sucesos por su cuenta en su libro. Después de eso, dejaría a Polnareff derrotado y se iría. Por el lado de los demás, Jotaro se había separado de Abdul y Joseph, mientras que estos dos estaban en un puesto de libros, y aquí se nos introduce la historia de E. Stevenson, un arqueólogo de principios del siglo XX que descubrió un libro llamado El Génesis del Universo, que fue sacado de restos del nuevo imperio de Egipto y se calculaba que fue escrito en el 1500 a.C. Sin embargo, el libro tenía registrada la historia de manera sumamente detallada del periodo dinástico, es decir, del 3000 a.C. No solo eso, sino que tenía eventos futuros al nuevo imperio, llegando incluso hasta la actualidad. El descubrimiento de este libro enloqueció a Stevenson y un día simplemente desapareció. Se dice que fue asesinado. Siguiendo con Joseph y Abdul, estos sentirían una fuerte presencia en el puesto y decidieron ir a un callejón, pues sabían que era un stand enemigo y no querían involucrar a las personas inocentes. Y así fue, pues el escenario cambió y aparecieron los 42 jueces egipcios, los cuales son parte de la mitología egipcia y representan el juicio por el que pasan las almas después de morir, a la entrada del inframundo. Abdul usaría a Magician's Red para acabar con esto, pero fue muy real y pensó que había quemado a personas reales. Sin embargo, no fue así y el viejo se les apareció, el cual declararía ser Ani el escribano y ser el autor de El Génesis del Universo, posiblemente en referencia al papiro de Ani, un largo papiro del antiguo Egipto que fue escrito por eso del 1300 a.C. A este punto ya es muy obvio, este tipo tiene miles de años y ahora se ha convertido en súbdito de Dio, pues cree que él será el nuevo emperador del mundo, viéndolo como alguien muy poderoso y sabio. Si se preguntan cuál es el secreto de su inmortalidad, pues su vasto libro tiene la respuesta a eso, la cual se llama La Transmigración de Ba, la cual no es muy explicada que digamos, pero tiene que ver con el alma y renovación del cuerpo, por lo que de esa manera Ani ha logrado vivir miles de años. Pero bueno, Ani usaría distintas leyendas y figuras egipcias para atacar a Joseph y Abdul, tales como la Esfinge o soldados romanos que fueron parte de la historia de Egipto, pues su stand básicamente puede manifestar la historia que él ha escrito, como si la invocara para atacar a sus oponentes. Mientras tanto, Jotaro estaría buscando pistas, pero se daría cuenta que perdió el rastro de su abuelo y Abdul, por lo que empezaría a preguntar por las calles, y un vendedor de perfumes le dijo que los vio pero no recordaba dónde. Obviamente esto era para que le comprara algo, por lo que Jotaro compró un perfume barato de la calle y el vendedor le señaló el callejón a donde se metieron Joseph y Abdul. Polnareff había logrado levantarse y seguir peleando a pesar de sus heridas, por lo que llegaría al combate junto a Jotaro y ayudarían bastante, enfrentando a personajes como Amit, diosa de la mitología egipcia. Sin embargo, Ami logró vencer a todos excepto a Jotaro, el cual se dio cuenta de algo importante en el funcionamiento de su stand, y es que Ani necesita leer su libro para manifestar las figuras de las que se habla ahí, por lo que agarraría el perfume que le vendieron y se lo tiraría, provocando que suelte el libro y quede indefenso, haciendo que Jotaro finalmente acabe con él, lo que lo convertiría en polvo junto a su libro, pues el tipo realmente estaba demasiado viejo, hasta un punto donde no podemos decir que era humano. Así termina la historia. La verdad, esta segunda parte es bastante más sencilla que la anterior. Fuera de que el villano sea un escribano inmortal que hace referencia al papiro de Ani, no tiene mucha diferencia un encuentro con un amigo random de Stardust Crusaders. Pero bueno, la historia es bastante más corta y sí que es digerible, por lo que te la recomendaría solo si tienes mucha curiosidad. Y bueno gente, eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Qué opinan de las historias de esta novela?
Yo personalmente la disfruté mucho, en especial la historia de Absalom, la cual considero mucho mejor e incluso creo que es un personaje que merecería salir en algún otro sitio fuera de esta novela. Pero hey, si a este video le va bien, estaré resumiendo las novelas de JoJo de forma detallada para que se enteren de todo. ¿Les gustaría? Pues ya saben, denle like y compartan. Oh sí, tengo redes sociales y esas cosas de youtubers. Síguenme y únanse al server de Discord. Y como diría Dio,